Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo y vamos a concluir el tema de cumplimiento de las ejecutorias de amparo. He hablado sobre la misma en diversas fechas y el día de hoy te voy a platicar, vamos a charlar precisamente sobre este tema por demás trascendente en nuestra formación como abogados. Y al final vamos a hacer una recapitulación. Sin mayor preámbulo, quiero llevarte a la parte final de nuestro análisis que está en el artículo 211 de la Ley de Amparo. ¿Qué nos establece el artículo 211 de la Ley de Amparo en el capítulo que se llama Disposiciones Complementarias? Como hemos dicho, las ejecutorias de amparo es importante e indispensable que se cumplan, pero eventualmente puede suceder que la autoridad sea reticente a cumplirlas. En este tipo de casos, cuando la autoridad responsable no cumple y la naturaleza del acto lo permite, el órgano jurisdiccional tiene la obligación de velar por el cumplimiento de manera directa sobre la ejecutoria de amparo. Así lo puedes entender si das lectura al artículo 211 de la Ley de Amparo. En este se hace referencia que los requerimientos que se realicen deben de entenderse sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional, el de amparo, haga cumplir la sentencia que se trate, dictando las órdenes y medidas de apremio necesarias. En esta parte de las medidas de apremio llama la atención lo que se realiza, porque no solamente podría quedarse en la multa, sino buscar qué más otro medio pudiera pensarse que realice el juzgador. O hacemos una interpretación restrictiva y decimos, bueno, si la medida de apremio es exclusivamente una multa, se irán duplicando las multas, aunque no es la teleología de la reforma constitucional, en donde se busca privilegiar exactamente el que sean cumplidas de manera rápida las ejecutorias de amparo. Una vez que se dictan las órdenes y las medidas de apremio, lo puedes hacer en interpretación sistemática 211 con el artículo respectivo 196 que establece la obligatoriedad de cumplir la ejecutoria y darle vista. Dice, si estas no fueren obedecidas, comisionará al secretario actuario para que dé cumplimiento cuando la naturaleza del acto lo permita, y en su caso el mismo juez de distrito se constituirá en el lugar en que deba darse cumplimiento para ejecutarla. ¿Qué vale la pena aquí hacer referencia? En la parte del segundo párrafo del 211 hay una interpretación muy peculiar que debes hacer sobre una palabra que está establecida en este párrafo. Doy lectura, dice, para los efectos de esta disposición, 211 de la Ley de Amparo, el juez o servidor público designado podrá salir del lugar de su jurisdicción, dando aviso al Consejo de la Judicatura Federal. En todo tiempo podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir la sentencia de amparo. Aquí el problema viene a ser la palabra jurisdicción. Hay algunas tesis de colegiado, uno que me tocó el honor de integrar en su momento, en donde ya tuvimos este planteamiento del tema jurisdicción, que no hay que confundirlo con el tema relacionado con la circunscripción territorial en su totalidad, donde está asentado el juez de amparo. O sea, imagínate, se llegaría al absurdo, creo yo, salvo que nos corrija en determinado momento la jurisprudencia, de sostener que el juez de amparo podría salirse libremente de su circunscripción territorial donde ejerce su jurisdicción para ir a hacer cumplir la ejecutoria en otro lugar, y entonces pues sí, de juez de distrito se volvería un juez federal que podría andar por toda la República. Pero pues eso no sería congruente, porque implicaría, si el acto tiene ejecución, entonces él no estaría actuando más que en su jurisdicción. Si resulta que el acto tiene ejecución en otro lugar, ese juez no sería competente. Al punto a donde quiero llegar es, cuando tú leas en el artículo 211, el párrafo segundo de la Ley de Amparo, que está de por medio el lugar de jurisdicción, debes de entender en una interpretación sistemática
con todo el ordenamiento, que lo que puede hacer es este lugar de jurisdicción es salirse de su lugar de residencia. O sea, salir del lugar de residencia. A ver, Anita me dice que no se escucha en Argos. Ojalá me puedas ayudar. Ana, me dicen que no se escucha en Argos. Entonces, si en determinado momento el juez de amparo sale de su jurisdicción, por jurisdicción desde ese punto de vista es el lugar de circunscripción donde está residido su juzgado o su tribunal de amparo, que en el caso concreto, cuando existe una zona conurbada, debes de entender que es el lugar en donde está asentado más la zona conurbada respectiva. El juez de amparo podrá salirse de esa parte y se le avisa al Consejo de la Judicatura Federal que se salió de ese lugar para seguir actuando. ¿Por qué? Porque si no, por regla general, pues se podría comisionar alguna otra autoridad para que en auxilio de la justicia federal esto suceda. Sin embargo, el legislador ocupó el término jurisdicción. Te invito a que cheques la jurisprudencia. Hay una de tribunal colegiado que me tocó el honor de integrar en su momento, en donde se hace mención a que por jurisdicción debe de entenderse para esos efectos el lugar donde reside el juzgador, donde está su órgano jurisdiccional, y desde ese punto de vista salirse de su jurisdicción significaría me salgo del lugar donde está la residencia del tribunal o del juez de distrito y voy a diverso lugar, a diversa población en donde está, pero que pueda actuar de conformidad con los acuerdos de circunscripción territorial. Pensar que se puede salir de su lugar de jurisdicción por cuanto hace a que salga de su circunscripción territorial, pues creo que por el momento al menos esa no es la interpretación que se le puede dar. Entonces puede salir porque, ejemplo, si la sentencia de amparo llevara inmerso la entrega de un bien mueble o inmueble, esto implicaría que la autoridad responsable haga entrega de este bien, ponga en posesión a la parte quejosa seguramente de este bien. Si la autoridad responsable no lo realiza, puede realizarlo el juzgador de amparo. ¿Por qué? Porque tiene facultades para hacerlo. ¿En qué casos no lo puede hacer? Tercer párrafo dice, se exceptúan de lo dispuesto en los párrafos anteriores los casos en que solo las autoridades responsables pueden dar cumplimiento a la sentencia de que se trate y aquellos en que la ejecutoria consista en dictar nueva resolución del expediente asunto que haya motivado el acto reclamado. Pero si se tratare de la libertad personal, la que debiera restituirse al quejoso por virtud de la sentencia y la autoridad responsable se negara a hacerlo o omitiera dictar la resolución que corresponda inmediato, el órgano jurisdiccional de amparo mandará ponerlo en libertad sin perjuicio de que la autoridad responsable dicte después la resolución que proceda. Los encargados de las prisiones darán debido cumplimiento a las órdenes que se les quieren conforme a esta disposición. Siendo así, cabe destacar que, normalmente la autoridad responsable debe de cumplir con el acatamiento de la ejecutoria de amparo. Si la autoridad responsable en determinado momento no cumple con el acatamiento de la ejecutoria de amparo, esto traerá como consecuencia que el juez de amparo, si está en sus posibilidades hacerlo, lo realice. Regla general, pues un juzgador de amparo no podría realizar, porque no está en sus facultades, ejemplo, la resolución de un recurso de apelación. Imagínate, contra un auto de término, se van en apelación, hay que dictar una nueva sentencia. Eso no lo podría realizar. Sin embargo, establece el artículo de manera categórica. Si en determinado momento esto trae como consecuencia que se deba poner en libertad al inculpado quejoso, que en este caso, por el efecto de la ejecutoria de amparo, debe de ser puesto en libertad, y la autoridad responsable no lo hace, entonces el propio juzgador de amparo, erigido en la fuerza, en la majestad del Poder Judicial de la Federación, irá y pondrá en libertad inmediata al gobernado. Y después tendrá que ser la autoridad responsable la que dicte la resolución de la ejecutoria que se debe de cumplimentar,
y dicte dicho nuevo acto. Los encargados de las prisiones deben de tener conocimiento de esta situación. Si en algún momento un juez de amparo llega haciendo cumplir una ejecutoria de amparo y ordena poner en libertad, pues bueno, no es pregunta, es orden, ¿no? Y como no es pregunta sino orden, esto traerá como consecuencia que se le deje en libertad. En el artículo 212 nos hace referencia al cumplimiento de las ejecutorias de amparo por el Pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice, si el Pleno o la Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación que concedió el amparo no obtuvieran el cumplimiento material de la sentencia respectiva, dictará las órdenes que sean procedentes al órgano jurisdiccional que corresponda, los que se sujetarán a las disposiciones del artículo anterior en cuanto fueran aplicables. O sea, ahí la Suprema Corte, pues desde luego no sale de su lugar de jurisdicción porque es nuestra máxima autoridad. La Sala tampoco saldría si en todo caso toman las determinaciones respectivas. Te estoy hablando del tema relacionado con el cumplimiento de las ejecutorias de amparo. Te invito a que, regresando del corte, sigamos hablando sobre un fenómeno por demás peculiar que pasa en tratándose de las ejecutorias de amparo y su cumplimiento, que es la suplencia de la vía. Suplencia de la vía que implica el que se tenga que en determinado momento suplir esta. ¿Qué significaría ahí? No solamente suplencia de la queja, suplencia de la vía. Y suplencia de la vía implicaría que si te equivocaste de recursos se pudiera corregir. Pero regresando del corte, te invito a que lo veamos. Mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo.